El momento en que supe que ya estaba muerto no llegó con una carta de despido. Llegó meses antes, en la forma de un apretón de manos de Gustavo Herrera, mi cuñado. Traje brillante, dientes con fundas, una voz como de anuncio de podcast. Acababa de unirse a nuestra junta directiva. Y por la forma en que caminaba por la oficina como si fuera el salón de su casa, supe lo que se avecinaba. No de la noche a la mañana, no de golpe, pero lo sentí. Esa podredumbre lenta y sigilosa que empieza a tus espaldas y termina con tu nombre en una lista de la que nadie te habla. Una nota rápida antes de escuchar: compartan desde qué ciudad o país están viendo esto. Me llamo Daniel. Tengo 58 años. Vivo en Monterrey, Nuevo León. No soy un orador. No soy una marca. No doy charlas TED. Soy ingeniero. Construyo cosas, en silencio, a conciencia. Diseñé toda la plataforma de backend sobre la que funciona nuestra empresa, cada sistema crítico, cada automatización. Ese era yo, trabajando de noche mientras mi mujer les decía a sus amigas que estábamos construyendo un futuro. Lo que nadie sabía, porque no se lo dije, es que nunca cedí la propiedad total del sistema. Lo construí bajo una sociedad instrumental de responsabilidad limitada que creé en los primeros tiempos. La empresa lo tenía bajo licencia, lo cual era totalmente legal e impecable. No lo hice porque no confiara en la gente, sino porque sabía cómo cambia la gente. Y Gustavo, él lo cambió todo. En cuanto apareció, empezó a soltar frases como reposicionar la narrativa y traspaso estratégico de legado. Era su forma de decir que mi utilidad se había agotado. Me sonreía como si fuéramos viejos amigos, y en la siguiente frase hablaba de modernización y de sustituir sistemas frágiles. Siempre lo suficientemente vago como para parecer inteligente, y lo suficientemente afilado como para sentirse como una advertencia. Y cada vez que estábamos juntos en una habitación, yo ya no era Daniel, el fundador. Era Daniel, el riesgo. Daniel, el cuello de botella. Daniel, el que no entendía la visión. Pero no era estúpido. Vi cómo cambiaban las reuniones. Vi la forma en que la gente lo miraba a él y luego a mí, esperando a ver cuál de los dos todavía tenía poder. Y lo sentí. No miedo, todavía no, sino una especie de silencio a mi alrededor. Como si las conversaciones estuvieran ocurriendo en otro lugar. Y yo no estaba invitado. Ese fue el día en que me di cuenta de que algo estaba roto. No solo en la empresa, también en mi matrimonio. Y lo que fuera que viniera a continuación no trataba de crecimiento o cambio. Trataba de borrarme de mi propia historia. De forma limpia, legal y silenciosa. Así que le devolví la sonrisa. No pestañeé. Simplemente lo observé entrar en la sala de conferencias como si ya fuera el dueño del lugar. Después de esa primera semana con Gustavo paseándose como un salvador de Santa Fe, las cosas no explotaron. Simplemente empezaron a desaparecer silenciosamente. Mi calendario comenzó a vaciarse, las reuniones que solía dirigir se reprogramaban o se trasladaban a otras salas sin mí. Al principio, pensé que era un error. Luego vi el patrón. Cada decisión importante empezó a tomarse cuando yo no estaba presente. Un jueves por la mañana, pasé por la gran sala de conferencias y vi de reojo a nuestro jefe de producto, un chico llamado Lucas, señalando uno de mis diagramas de arquitectura como si lo hubiera construido él mismo. La diapositiva estaba mal. Completamente mal. Estaba explicando cómo funcionaba un sistema que ni siquiera sabía que existía hasta hacía 6 meses. Y allí mismo, a la cabeza de la mesa, estaba mi esposa, Diana, asintiendo, en silencio. Ni una palabra para corregirlo, simplemente dejando que vendieran mi trabajo como si yo ya estuviera fuera. Fue un martes por la tarde cuando vi el correo electrónico. No se suponía que lo viera. Alguien me reenvió el hilo equivocado por accidente. El asunto era, gestión del riesgo técnico. Mi nombre estaba en la primera frase. No como socio, no como fundador, como un riesgo. Un problema a resolver. Esa palabra, riesgo, me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Ya no era personal. No era un hombre. Era un obstáculo, una casilla de verificación en el dossier de adquisición de alguien. Así que dejé de reaccionar. Dejé de dar explicaciones.
Abrí una carpeta privada en mi portátil y empecé a documentarlo todo: cambios de calendario, memorandos, correos electrónicos que me dejaban fuera, mensajes de Slack, declaraciones públicas, presentaciones internas. Hice capturas de pantalla de todo con marcas de tiempo y lo archivé por fecha. No levanté la voz, no salí dando un portazo. Simplemente observé. La ira no iba a salvarme. Ya habían decidido que yo era un problema. Estaba sentado en mi escritorio, revisando unos registros del sistema que ya nadie más se molestaba en mirar, cuando este chico, Javier, un analista junior recién salido del posgrado, asomó la cabeza como si fuéramos amigos. «Oye, Daniel, una cosa rápida», dijo, sosteniendo su portátil. «Estamos finalizando las diapositivas para la presentación de la adquisición la semana que viene. Solo quería comprobarlo. ¿Quieres que tu nombre aparezca en la sección de atribución de la propiedad intelectual o lo simplifico todo bajo el nombre de la empresa?» Levanté la vista, tratando de averiguar si estaba bromeando. No lo estaba. «Repite eso», le dije. Giró el portátil y señaló una presentación llena de gráficos, tablas y cronogramas que nunca había visto. En la parte inferior de una diapositiva había una línea que solía decir: Arquitectura del sistema central desarrollada por Daniel Herrera. Ahora simplemente decía: Tecnología de plataforma propietaria, desarrollo interno. Esbozó esa sonrisita tonta como si solo estuviéramos terminando una tarea. Estamos tratando de mantenerlo limpio para los inversores. Gustavo dijo que la atribución enturbia la historia de la propiedad. Ahí fue cuando me di cuenta. La sensación apretada y nauseabunda en mi estómago. No era ira, todavía no. Solo esa fría comprensión de que ya no andaban con rodeos. Lo estaban reclamando. Mi código, mi sistema, aquello por lo que tenían una licencia, no la propiedad. Lo que construía mi nombre bajo una entidad legal separada con un contrato firmado para demostrarlo. Podía sentir mi pulso martilleando en mis oídos. Mantuve la calma. No por él, por mí. Hazme un favor, dije. Envíame una copia de la presentación completa. Le echaré un vistazo y lo confirmaré. Asintió como si no fuera gran cosa. Genial. Lo haré. Queremos tenerlo cerrado para el viernes. Esperé a que se fuera, cerré la puerta de mi oficina y abrí el correo electrónico en cuanto llegó. Descargué los archivos, los comprimí y se los reenvié todo a mi abogada, Mónica. Sin ninguna nota, solo los archivos. Ella ya sabía qué buscar. 10 minutos después, mi teléfono vibró. «Daniel», dijo ella, con voz cortante. «Esto es un incumplimiento directo. Varias veces. La atribución ha desaparecido. Los términos de la licencia están tergiversados y están mostrando esto a terceros. ¿Quieres que actuemos ahora?» No respondí de inmediato. Me quedé sentado mirando la pared. Si apretaba el gatillo ahora, lo presentarían como que estaba saboteando un acuerdo por despecho. Se armaría un escándalo, y rápido. Pero si dejaba que cavaran el agujero más hondo, podría enterrarlos en él. «Todavía no», dije. «Deja que sigan adelante». Hubo una pausa. «¿Estás seguro?» «Sí. Aún no han terminado de ahorcarse solos». Mónica suspiró. «Entonces empieza a guardarlo todo. Mantén un registro continuo. Cada vez que usen el sistema fuera de los términos de la licencia, lo anotas». «Ya he empezado». Colgué, me recliné en mi silla y miré al techo. La verdad era que ya no dolía. No como antes. Ahora era un negocio, tal como me habían tratado. Y los negocios tienen reglas. Así que esperé. Dejé que siguieran fingiendo que eran dueños de lo que yo había construido. 2 días después de que Javier me enviara la presentación, recibí una invitación de calendario para toda la empresa. Reunión general obligatoria. Viernes por la mañana. Sin orden del día, sin detalles, solo un título: Actualización de la visión estratégica. Supe lo que era incluso antes de hacer clic en aceptar. Cuando entré en la sala de conferencias, las luces estaban atenuadas, como si fuéramos a ver un tráiler. Gustavo estaba de pie al frente, sin la chaqueta, con las mangas arremangadas como un orador motivacional.
Había donas en la mesa de atrás. La gente tomaba café, charlaba en voz baja, con los ojos moviéndose hacia mí y luego apartándose. Diana estaba sentada en la primera fila, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. No me miró cuando entré. No se movió. Gustavo dio una palmada. Gracias a todos por estar aquí. Hoy se trata de claridad, alineación, crecimiento. Sonrió con esa sonrisa falsa de charla TED y empezó a pasearse. Durante los últimos meses, he estado evaluando qué nos está frenando. Tenemos talento, tenemos producto, pero también tenemos fricción, procesos heredados, sistemas anticuados y, en algunos casos, mentalidades anticuadas. La gente empezó a moverse inquieta en sus asientos. A veces, dijo, una empresa tiene que tomar decisiones difíciles para proteger su futuro. Eso incluye eliminar obstáculos, incluso cuando esos obstáculos fueron esenciales en su momento. No me moví. Solo lo miré fijamente, esperando el cuchillo. Gustavo se giró hacia la multitud, pero su voz se volvió más aguda. Con efecto inmediato, Daniel Herrera ha sido despedido por causa justificada. Su negativa a cooperar con las transiciones estratégicas y su obstrucción continua de iniciativas clave han creado un riesgo inaceptable. Oí el jadeo antes de sentirlo. A alguien en la parte de atrás se le cayó un bolígrafo. Un par de sillas crujieron. Diana no parpadeó, simplemente se quedó allí sentada como si no estuviera casada con el hombre al que él estaba destripando delante de todos. Déjenme ser claro, dijo Gustavo, alzando la voz. No seremos rehenes de sistemas obsoletos ni de egos. Vamos a seguir adelante, y cualquiera que no esté alineado con esa visión se quedará atrás. Entonces, así como así, asintió hacia el fondo de la sala. 2 guardias de seguridad entraron. Conocía a ambos, solía invitarles a almorzar durante las noches de trabajo. Parecían avergonzados, pero hicieron lo que se les ordenó. Uno de ellos dijo, Daniel, necesitamos que vengas con nosotros. No discutí, no hablé. Me levanté lentamente, me guardé la identificación en el bolsillo y caminé hacia la puerta. Sin pánico, sin rabia, solo silencio. Al pasar junto a Diana, ella siguió sin mirarme, ni siquiera de reojo. Eso me dijo más de lo que cualquier discurso podría haber dicho. No dejé de caminar hasta que estuve fuera, más allá de las puertas de cristal, fuera del alcance del oído. Mi teléfono vibró en cuanto salí del vestíbulo. Mónica. Acabo de ver el vídeo, dijo ella. Está por todo el portal interno. Ya está. La acusación pública de negativa a cooperar y obstrucción al despedirte. Esa es tu cláusula de activación. Asentí, aunque no podía verme. ¿Estás listo?, preguntó. Sí, dije. Estoy listo. Crucé el aparcamiento sin mirar atrás. Gustavo pensó que estaba haciendo una demostración de fuerza. Mónica envió la notificación de revocación de la licencia antes incluso de que yo llegara a casa. Limpia, precisa, sin emoción. Citaba las cláusulas exactas que habían violado, hacía referencia a las declaraciones públicas hechas durante la reunión general y les daba 24 horas. Después de eso, la empresa ya no tendría el derecho legal de usar mi sistema, ni una parte de él, ni el motor central, ni las herramientas de monitorización. Nada. La leí 2 veces, y luego una más en voz alta, solo para escuchar lo definitivo que sonaba. Cuando se envió el correo, el mundo no explotó. No hubo una reacción violenta inmediata, ni una avalancha de mensajes, solo silencio, del tipo que se siente pesado, como el aire antes de una tormenta. Cerré mi portátil y me preparé una taza de café, me senté en la mesa de la cocina y observé el vapor subir y desaparecer. Por primera vez en semanas, no sentía que me estuviera preparando para algo. Me sentía firme. Pasé ese día en casa. No di vueltas. No repasé la reunión en mi cabeza. Limpié el garaje. Di un largo paseo por el vecindario. Almorcé de pie, como siempre hacía cuando estaba enterrado en trabajo. Excepto que esta vez, no había nada que me presionara. Nadie tirando de mí desde 10 direcciones. Alrededor de las 2 de la tarde, comenzaron las llamadas. La primera era de una firma externa que reconocí. Dejé que fuera al buzón de voz.
La segunda llegó 5 minutos después, luego una tercera. A la cuarta llamada, contesté. Daniel, soy Roberto Klein, abogado de la empresa. Creemos que ha habido un malentendido en torno a tu salida. No lo hubo, dije. Bueno, las emociones estaban a flor de piel. Se hicieron declaraciones. Nos gustaría discutir una tregua temporal mientras aclaramos las cosas. No, dije, con calma y sin emoción. Hubo una pausa. Daniel, revocar la licencia dañará materialmente el negocio. Eso ya lo hicisteis vosotros, dije. Yo solo lo he documentado. Intentó un ángulo diferente, habló de reconciliación, de imagen, de cómo esto podría suavizarse discretamente si todos actuaban de manera razonable. Yo fui razonable, dije. Mentisteis sobre la propiedad. Mentisteis sobre mi papel. Mentisteis en público. Nada de esto sucede si no hacéis eso. La línea quedó en silencio. Te sugiero que leas el contrato de nuevo, añadí lentamente. Colgué y no contesté cuando volvió a llamar. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Diana. ¿Podemos hablar? Esto ha ido demasiado lejos. Gustavo dice que hay una forma de arreglarlo. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que esperaba. En 32 años de matrimonio, nunca la había ignorado. Ni una sola vez. Incluso cuando estábamos enfadados, incluso cuando estábamos agotados, siempre contestaba. Esta vez, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Al anochecer, Mónica llamó para ver cómo estaba. Están desesperados, dijo, intentando reformular tu despido como voluntario, tratando de retractarse del lenguaje de causa justificada. Ya es público, dije. ¿Exacto? Y la firma de adquisición está haciendo preguntas. Miré el reloj de la pared. Quedaban 19 horas. Esa noche, dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente, me desperté temprano y me senté en el porche con mi café. Apenas había salido el sol. Mi teléfono estaba en silencio por una vez. Sin alertas, sin exigencias, solo el tic-tac del reloj en mi cabeza, contando hacia atrás. No me sentía triunfante. Me sentía seguro. Habían construido todo su futuro sobre algo que no poseían. Habían contado con mi silencio, mi paciencia, mi costumbre de encajar el golpe para que las cosas siguieran funcionando. Pero el reloj ahora estaba en marcha. Al mediodía de ese mismo día, las grietas empezaron a aparecer. Mi antiguo colega Andrés, el único que no me había dado la espalda por completo, me envió un mensaje. Los inversores están que trinan. Acaban de enterarse de la revocación de la licencia de propiedad intelectual. Nadie se lo dijo antes de la presentación. Ahora están en la gran sala de conferencias gritando. Gustavo parece que va a vomitar. Leí ese mensaje 3 veces, sentado allí mismo en la encimera de mi cocina con un sándwich de pavó y una botella de agua. Se sentía surrealista, no emocionante, no satisfactorio, solo tranquilo. 30 minutos después, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego sonó de nuevo. Mismo número. Contesté. Señor Herrera, soy Laura Sánchez, abogada de Capital Poniente. Somos la firma principal en el proceso de adquisición. Su tono era profesional, controlado, pero pude oírlo, la tensión en su voz. Ya sabía la respuesta antes de hacer la pregunta. Necesito confirmar si la pila tecnológica de Dinámicas Herrera todavía está legalmente autorizada para su uso. No lo está, dije, y ningún acuerdo de licencia o transferencia está actualmente activo. La licencia fue revocada ayer. Violaron múltiples términos. Hubo una pausa. Exhaló bruscamente. Entendido. En ese caso, suspenderemos todas las negociaciones de adquisición en curso de inmediato. No dijo adiós, simplemente colgó. Ese fue el momento en que supe que estaba hecho. Aquello con lo que contaban, la gran victoria que justificaba todo lo que me habían hecho, se había evaporado en el lapso de 2 llamadas telefónicas. Para esa noche, Andrés me envió otra actualización. Reunión de emergencia de la Junta. Están interrogando a Gustavo.
Los inversores amenazan con demandar. Unas horas más tarde, votaron. Está fuera. Efectivo de inmediato. Negligencia grave. Y luego el remate. La seguridad lo escoltó fuera. Los mismos tipos que te escoltaron a ti. Pura poesía. No sonreí. Simplemente me quedé quieto. Dejé que calara. El hombre que construyó su ascenso empujándome fuera acababa de ser arrojado desde el mismo precipicio. La única diferencia, él pensó que el suelo estaría allí cuando aterrizara. Alrededor de las 9, Diana me envió un mensaje de nuevo. Deberíamos hablar. Todo esto se ha descontrolado. No sabía que iba a ser así. Y luego, por favor, solo habla conmigo. Ese me afectó durante quizás 5 segundos. Pensé en responder, en sentarme al otro lado de la mesa de la cocina y contarlo todo. Luego pensé en todas las reuniones en las que se sentó, asintiendo mientras Gustavo me borraba. Las noches que llegaba a casa citándolo como si fuera el Evangelio. La mirada en sus ojos cuando me despidieron delante de todos. No sorpresa, no tristeza, solo distancia. Así que dejé el mensaje en visto. No respondí. No me quedaba nada que explicar. A la mañana siguiente, Mónica llamó. Están contactando, dijo. La Junta quiere organizar una conversación ahora. Son respetuosos. Muy respetuosos. Por supuesto que lo son. Te ofrecen reinstaurar tu puesto. Nivel ejecutivo, control total de tu división, acciones, una bonificación por firmar. Todo. Me reí, solo una vez. Demasiado tarde, dije. Mónica no discutió. Solo dijo, me lo imaginaba. Pero mantendré la línea abierta por si quieres tener una ventaja. No quería una ventaja. Ya no. Quería lo que era mío. Intacto, completamente separado, sin ataduras. Habían desangrado la empresa tratando de deshacerse de mí. Ahora me rogaban que tapara el agujero que ellos habían cavado. Que se quedaran en él. Al día siguiente, le dije a Mónica exactamente lo que quería. No venganza, no un título, no un cheque con mi nombre en negrita. Quería mi tecnología de vuelta, limpia e intacta. Sin acuerdos de licencia, sin excepciones de uso, sin cláusulas de copropiedad enterradas en jerga legal. Devolución total de todo el código derivado, la documentación propietaria y cada herramienta interna que habían desarrollado a partir de mi pila original. Quería que lo borraran de sus servidores y me lo entregaran. Eso era todo. Cuando Mónica transmitió la oferta, la Junta se resistió con fuerza. No porque no se lo esperaran, porque sí lo hacían. Simplemente no pensaron que llegaría tan lejos. Quieren conservar derechos parciales, dijo ella. Te ofrecen control consultivo a cambio. No. Querrán argumentar que el trabajo derivado es propiedad de la empresa. Pueden argumentar lo que quieran, pero usaron propiedad intelectual bajo licencia para construirlo. Construyeron sobre mi arquitectura. Eso lo hace mío. Lo saben. Solo están dando palos de ciego. Les hice esperar. 3 días de silencio por mi parte mientras intentaban encontrar nuevos ángulos. Mónica me reenvió cada correo que escribieron, todos dando vueltas sobre lo mismo. Y finalmente, aceptamos tus términos. Programamos los documentos de cierre para ese viernes. Mónica y yo nos sentamos uno al lado del otro en su oficina mientras su representante legal se unía por vídeo, silencioso y derrotado. Firmé cada formulario sin una sola pausa. Al final de la hora, toda la propiedad intelectual, el código fuente, las bifurcaciones y los activos modificados por la empresa fueron transferidos legalmente a mi sociedad instrumental. Míos, en su totalidad. Mónica se reclinó en su silla. Ya está. Ahora eres dueño de la columna vertebral de la empresa que intentaron vender sin ti. Siempre lo fui, dije. Ahora solo está documentado. Después de eso, el ruido comenzó a apagarse. No más llamadas, no más reuniones, solo titulares flotando en la prensa tecnológica. Colapso de Dinámicas Herrera. El acuerdo fallido señala una inestabilidad más profunda.
Seguido de, fuentes confirman que la tergiversación de la propiedad intelectual llevó a la salida de los inversores. Un artículo, enterrado a mitad de página, mencionaba a Gustavo por su nombre, destituido por negligencia grave, pendiente de acciones legales internas y externas. Fraseo discreto. Pero sabía lo que significaba. Andrés lo confirmó más tarde, tomando una copa. Está acabado, dijo. No solo aquí. Está en la lista negra. Nadie lo va a tocar ahora. No brindé, no celebré. Solo asentí y pagué la cuenta. Una semana después, me reuní con Diana en la oficina del abogado. Sin dramas, sin escenas, solo firmas y silencio. No discutió los términos. Dividimos los bienes limpiamente. Ella se quedó con la casa. Yo me quedé con todo lo que me importaba, el código, la empresa, la libertad de no tener que dar explicaciones nunca más. Cuando se levantó para irse, dudó en la puerta. No pensé que llegarías hasta el final con todo esto, dijo. Lo hice, respondí. Hace meses. Parecía que quería decir más, pero no lo hizo. Simplemente salió. El sonido de sus tacones resonando por el pasillo fue lo último que oí antes de cerrar el expediente y marcharme. 2 semanas después, volví a la oficina por última vez. Todavía no habían recogido mis cosas. Una planta medio muerta en el alféizar, algunos discos duros viejos en un cajón. 2 fotos enmarcadas que no quería conservar, pero que me llevé de todos modos. El lugar se sentía más pequeño, más silencioso, como si ya hubiera empezado a morir desde dentro. Crucé el vestíbulo principal sin identificación. El recepcionista, un chico llamado Tadeo que solía evitar el contacto visual, se puso de pie cuando me vio. Oiga, señor Herrera, dijo. Necesita, que alguien le acompañe. No, dije. Conozco el camino. Asintió rápidamente y se hizo a un lado. Su voz era nerviosa, pero respetuosa. Un gran cambio respecto a hace un mes, cuando la gente fingía que yo no estaba en el pasillo solo para evitar que los vieran hablando con el tipo que Gustavo había marcado para la extinción. En el segundo piso, me crucé con 2 ingenieros que no había visto en semanas. Ambos levantaron la vista de sus pantallas. Uno me saludó con la cabeza. El otro dijo, Daniel, me alegro de verte. No necesitaba la disculpa que había detrás de su voz. Ese gesto me dijo suficiente. Lo sabían. Todos lo sabían. Ahora bien, la peor parte de la traición es cuando está ocurriendo y nadie dice nada. La mejor parte de la supervivencia es volver a cruzar la misma puerta y saber que nunca más te subestimarán. Llegué a mi antigua oficina. Todavía tenía mi nombre en la puerta. Todavía olía a café quemado y a noches en vela. Empaqué rápido. No estaba allí para quedarme. Cuando salí al pasillo con la última caja, oí voces al final del corredor. La oficina de la esquina, la que le dieron a Gustavo cuando se unió a la junta, estaba abierta. Dentro, él estaba de pie junto a 2 representantes de recursos humanos, doblando la chaqueta de su traje sobre una silla. Su rostro estaba pálido, el pelo desordenado. No más charlas motivacionales. No más sonrisas. Levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron durante medio segundo. Luego bajó la vista y siguió empacando. No dije una palabra. Ni siquiera aminoré el paso. No quedaba nada que decir. El camino de vuelta a mi camioneta se sintió diferente. Más ligero, de una manera extraña. Como si el peso que había estado cargando durante el último año finalmente se hubiera quedado atrás en ese segundo piso. Todo lo que intentaron quitarme, el código, la reputación, el legado, estaba de vuelta en mis manos. Y todo lo que intentaron construir sin mí se había derrumbado. Esa noche, tuve una videollamada por Zoom con 3 personas de mi confianza. 2 ex-ingenieros y un desarrollador de backend que conocí hace 10 años y que nunca jugó a las políticas de oficina. Trazamos una hoja de ruta para los próximos 6 meses. No un cambio de marca, no una gira de regreso, solo trabajo. Trabajo de verdad. Horas silenciosas y precisas. Sin junta directiva, sin buitres, sin familiares fingiendo que su ambición era un favor.
Les dije que esta vez no construiríamos para escalar o para inversores. Íbamos a construirlo bien, y íbamos a ser dueños de cada línea. Alejarme de esa empresa no fue el final. Fue solo cerrar un capítulo que debería haber terminado años atrás. Lo que nunca entendieron fue que el poder real no proviene de estar al frente de la sala gritando. Proviene de ser dueño del terreno sobre el que todos están parados. Y eso nunca lo cedí. Ni por un segundo. Eso fue hace 8 meses. Ahora trabajo desde un pequeño espacio a las afueras de Monterrey. Un piso, paredes lisas, sin logotipos, sin ruido. Llego temprano, me voy cuando quiero y no respondo ante nadie. El equipo es reducido, enfocado. Nadie aquí quiere pasar por encima de nadie. Simplemente construimos. Todo lo que estamos haciendo ahora funciona sobre la columna vertebral que recuperé. Limpia, optimizada, intacta por comités o visiones a medias. No hay presentación de ventas, no hay ilusión, solo producto. Horas funcionales y estables. No persigo el crecimiento. No juego a la política. Ya no necesito demostrar nada. He estado en salas llenas de multimillonarios y los he visto doblegarse cuando se dieron cuenta de que no eran dueños de aquello sobre lo que estaban parados. Esa lección se me quedó grabada. No hablo con Diana. No he sabido nada de Gustavo. Se dice que todavía anda saltando entre llamadas de abogados tratando de mantenerse a flote. Ese no es mi problema. Ese peso le pertenece a él. No odio a ninguno de los dos. Lo digo en serio. Ya no hay fuego en mí por ello. Pero tampoco olvido. La traición no siempre se ve como alguien apuñalándote por la espalda. A veces es un apretón de manos con una sonrisa. A veces es tu esposa repitiendo las frases de otra persona y llamándolo apoyo. Ahora, no hay familia vinculada a mi trabajo, ni cuentas compartidas, ni títulos vacíos. Mantengo las cosas ajustadas y discretas. Si contrato a alguien, es porque confío en su juicio, no porque compartamos un apellido o una cena de Navidad. Lo curioso es que, cuando intentaron borrarme, solo confirmaron cuánto dependían de lo que yo había construido. Pensaron que podían eliminarme limpiamente y seguir funcionando con las últimas. Se equivocaron.